Bien, 9:36 de la mañana, arrancamos hoy el segundo bloque de Hablamos desde el Pueblo Adentro, formato de verano, formato de vacaciones, podríamos decirlo de alguna forma, pero bueno, nosotros seguimos en la lucha, no estamos de vacaciones estrictamente, pero más que nada porque nos convoca mucha información, mucha discusión política y mucha discusión económica como la que vamos a tener ahora con Kevin Castillo, ¿no? Más que nada pensando en estas discusiones semanales y también algunas cuestiones que querramos saldar de dudas y también para poder entender mejor cómo se maneja la economía y las medidas económicas que se lleva a cabo en nuestro país. Así que por eso lo vamos a tener hoy a Kevin Castillo para que entremos de lleno ya a todas estas cuestiones que nos tienen siempre en discusión cotidiana, sin que tengamos los términos específicos de de cómo se abarca teóricamente las discusiones en sí, pero bueno, lo tenemos cotidianamente, ¿no? Y aparecen. Así que, ¿cómo andás, Kevin? Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Bien. Buen día. Sí, buen día, sí. En este caso, con esta breve introducción que quería hacer, no necesariamente vamos a abarcar lo que a veces tenemos como columna de economía en sí, como en los números de acuerdo eh, a la inflación y todas esas cuestiones. Sí, quizás en algo como en algunas reacciones, ¿no? De lo que pueden llevar a cabo algunas medidas económicas de un tinte político en específico. Y esa reacción es el paro general de mañana, ¿no? Sí, por supuesto. Mañana quizás va a ser la primer gran prueba del gobierno nacional y también de la oposición en relación a cuál es el grado de conflictividad que va a existir durante los próximos meses. Digamos, quizás es el primer hito en el gobierno de Javier Milei en este aspecto, motivado, sí, y acá sí le podemos dar alguna connotación más económica, motivado eh, por las implicancias de la orientación decidida por el gobierno de Javier Milei de entrada, ¿no? Que son varias modificaciones en la estructura económica nacional. En muchos casos se denuncia la compulsiva privatización de empresas, en otro caso una reducción del gasto eh, poco racionalizada, más bien intempestiva. En otros sectores quizás puede llegar a ser el aumento de algunos impuestos o la quita de subsidios, pero en varios casos, en todos los casos digo, reina la disconformidad principalmente por la orientación en materia económica del gobierno de Javier Milei, asimilándose estas medidas en muchos casos a gobiernos eh, previos que no han tenido éxito en sus premisas macroeconómicas. Quizás, sobre todo en lo que es la venta de empresas públicas, recuerda mucho a, al gobierno de Carlos Menem, ¿no? Sí, tiene... justamente hoy recién estábamos charlando, o por lo menos hablando sobre algunas cuestiones, algunas modificaciones que hicieron después, ¿no? De haber charlado con algunos bloques de la oposición, esa oposición dialoguista, como lo quieren empezar a decirle, ¿no? A la UCR y algunos otros bloques, pensando en algunas modificaciones de esta ley para poder aprobarlo y esas cuestiones, ¿no? Que, que bueno, una de esas modificaciones era de acuerdo a los salarios para las jubilaciones y esas cuestiones, y que justamente recuerda mucho
a las modificaciones que se hicieron justamente con la AFJP y esas cosas en los 90, ¿no? Sí, sí, sin duda. Eh, Respecto, por ejemplo, a la privatización de empresas, se elimina el listado a YPF y, Sí. bueno, en otros casos habría privatizaciones parciales, digamos. Ujú. Es un avance no menor y es un reconocimiento incluso por parte del liberalismo, ¿no? De que hay empresas que han tenido ganancias de eficiencia, que son productivas a nivel nacional y que bajo la órbita estatal han funcionado, digamos. Me parece que es un avance interesante. Igualmente entiendo que la oposición votaría de lleno en la negativa, sobre la negativa de la ley Omnibus, así que bueno, pero ya se han visto algunos avances en ese aspecto y alguna intención de negociar, una negociación quizás dura o una negociación en donde el gobierno nacional no cede demasiado, Ujú. pero bueno, está dentro de la hoja de ruta que ellos tienen respecto a que hay que hacer transformaciones profundas en el sistema económico nacional para garantizar la llegada de inversiones. Yo creo que hoy el gobierno nacional apunta a transformaciones rápidas de shock, a diferencia de Mauricio Macri, que fue más bien gradualismo. Se apunta a transformaciones rápidas con el objetivo de fomentar y favorecer las inversiones extranjeras directas y que eso pueda llegar a ser expansivo para la economía. Entiendo también que la apertura, digamos, económica de Argentina, no solo en materia de inversiones extranjeras, sino también en apertura comercial, son, digamos, los puntos nodales o los puntos sobre los cuales se apoya el gobierno para poder establecer una luz al final del túnel. No sé Sí. si recuerdan que, a ver, bajo el gobierno de Mauricio Macri, las transformaciones eh, que llevó adelante, que eran parciales o gradualistas, eh, no generaron un boom de inversión extranjera directa. En todo caso, lo que se generó fue un sistema económico un tanto poco sustentable en el tiempo, en donde a partir de una tasa de interés muy elevada se favorecía la entrada de capitales extranjeros de corto plazo. Esto dio la sensación de un engrosamiento en la cantidad de dólares en la economía nacional, dado que venían dólares desde afuera o desde el mismo sistema nacional o de la misma economía nacional, digamos, entraban dólares para hacer el famoso carry trade, ¿no? Se cambiaban por pesos a una tasa de interés muy favorable y luego se convertían en dólares. Este esquema de corto plazo que tenía el gobierno de Mauricio Macri daba la ilusión de que había más dólares en la economía de los que existían previamente y daba una sensación de solvencia, digamos, en la economía. Sí. Claramente eso se dio vuelta rápidamente por las propias características del modelo macroeconómico. En el caso, creo que estas transformaciones más profundas, digamos, que están vinculadas a cuestiones laborales, a cuestiones de regulaciones económicas, a cuestiones de privatización de empresas, a cuestiones de la promesa de baja de impuestos en el mediano plazo y a una resolución de la inflación o a la búsqueda de la solución de la inflación en el corto plazo o en el mediano plazo, apuntan al- a captar inversiones extranjeras directas y apuntan en ese sentido a la entrada de capitales más de largo plazo que puedan, en cierto sentido, contrapesar todas las medidas más regresivas que tiene Javier Milei en mente y que tendría un efecto en la economía recesivo, ¿no? Digamos, yo creo que ahí hay dos cuestiones. Creo que el gobierno nacional, por un lado, espera que estas medidas sean recesivas en general, pero a su vez esperan que esa recesión se contrapese con la llegada de capitales extranjeros y que eso sea expansivo para la economía. El riesgo que corre Javier Milei es que las medidas estas que estaba planteando no terminen de acercar a los capitales extranjeros porque Ujú. vean que el gobierno nacional no es tan fuerte como parece Justo te iba a y preguntar que sobre eso.
No, eso, yo creo que, por ejemplo, el paro de mañana va a ser una instancia interesante para demostrar eh, qué tan fuerte es la oposición, o sea, qué tan masiva es la movilización, cuánta mella hace en el gobierno, eh, y yo creo que muchos actores externos a nuestro país van a estar mirando con interés los acontecimientos de mañana, ¿no? Para ver cuán masivo es el paro, cuánto consenso hay en las consignas planteadas por la oposición Sí. y cuál es la fortaleza del gobierno en ese sentido. Eh, y se verá, digamos, cuál es en este aspecto la fuerza que tiene el gobierno. No hablo ni de represión ni de Ujú. una movilización violenta, sino que hablo de, bueno, la masividad del paro, la repercusión del mismo y, bueno, cuál es la cintura política del gobierno para poder seguir instalando su agenda eh, en los próximos días, digamos. Yo creo que ahí, bueno, el gobierno va a tener una primera prueba, un primer testeo de su fortaleza y de su capacidad de mantener cohesionadas sus ideas pese a la oposición, digamos. Sí, el triunfo, o por lo menos que se llegue a aprobar la ley ómnibus, o por lo menos todas estas medidas de shock, eh, creo yo que tiene, tiene que tener por lo menos un consenso que genere no solamente en tus aliados sino que en la misma oposición también. Y eso no, si mañana la masividad o la contundencia que va a tener el paro eh, es es así efectivamente, va a hacer que de alguna forma no muestre ese consenso que incluso discursivamente no se está generando desde el gobierno oficial. También me recuerdo, ¿no? Su discurso en Davos mismo, en Davos, ¿no? Eh, su discurso no fue de consenso para nada, para pensar en esta idea, ¿no? De poder generar la llegada de inversiones. O por lo menos, Sí, o sea, a ver, sí, yo lo que creo es que, a ver, hay que hacer ahí un balance. Uno dice, bueno, las temáticas, los temas que tocó Milei en Davos son, a priori la crítica que se escuchó son debates atrasados, ¿no? sí, Planteaba la dicotomía entre capitalismo y comunismo, bueno, quizás los ejes eran atrasados, pero la realidad es que, por ejemplo, Elon Musk elogió muchísimo el discurso de Milei. Yo creo que hay algún sector del capital concentrado al que le pareció al menos pintoresco la posición de Argentina en ese aspecto. Eh, Entiendo que los sectores más ligados al mainstream económico sí. quizás no les habrá gustado el discurso de Milei. En todo caso, no dejó a nadie indiferente. Y yo ahí sí quiero marcar alguna especie de contrapunto por ejemplo, al otro gobierno promercado que tuvimos en los últimos años, que fue el gobierno de Macri. Sí. Eh, que realmente cuando iba a alguno de esos encuentros internacionales, realmente la posición de Argentina era bastante escueta o penosa o poco lúcida, debido a las características mismas de los discursos del propio Mauricio Macri. Yo creo que en este caso Milei, más allá de abordar una temática trazada o no tocar los temas que en el foro de Davos se tocan, creo Bien. que tuvo una intervención al menos pintoresca, interesante, a la cual en muchos casos podemos no adherir. Ahora hay que ver si eso se traduce en inversiones, ¿no? Yo, Sí. yo eso no lo creo. Yo creo que digamos que puede llegar a tener inversiones si las medidas que lleva adelante Milei se perciben como positivas,
como sustentables en el largo plazo y como viables, digamos. Yo creo que quizás el mercado puede ver como positivas las medidas. Aún está por verse si las ven como sustentables en el largo plazo. Ujú. Por eso digo, ¿no? Depende de la oposición, tanto en las calles como en el Congreso, depende ahí de cuál sea la fortaleza de la oposición en ese sentido. Si Milei, por ejemplo, puede desactivar el conflicto social y si también Milei puede, en cierto sentido, tejer algunos lazos de negociación en el Congreso para lograr que sus leyes salgan, bueno, ahí yo creo que ahí se van a empezar a percibir como viables en el largo plazo. Eso, digamos, ese apartado está en disputa aún. Y por último, esto de la viabilidad, bueno, en cuánto tiempo vos podés implementar estas medidas una vez aprobadas, ¿no? Que eso yo creo que ahí, en ese sentido, el gobierno de Milei es bastante ejecutivo, digamos, o por lo menos viene demostrando eso, que es veloz a la hora de tomar decisiones y de implementarlas. El punto central, me parece, es esto, ¿no? Ver cuán sustentables son en el largo plazo y yo creo bueno, eso está por verse. Por el momento en el Congreso el debate Sí. viene bastante trabado, pero bueno, hay que ver también qué sucede en las calles y si Milei, por ejemplo, puede dejar algunos dogmas y puede empezar a ser más pragmático, por lo menos en la discusión vinculada al Congreso, ¿no? Milei ahí tiene que darse cuenta de que si quiere tener algún tipo de, de logro en materia legislativa, tiene que empezar a tejer acuerdos un poco más serios, digamos. Bien, sí, yo pensando en ese tipo de acuerdo, pienso, ¿no? En las provincias en sí también, cómo es que afectan a su comercio, al comercio interno, ¿no? Al mercado interno de cada provincia y qué es lo que le genera ahí eh, la apertura del mercado en sí, ¿no? Porque, y vuelvo un poquito, no necesariamente a Davos, sino que discursivamente en general, no siento que le hable directamente a, a los gobernantes de cada lugar, o ya sea de países eh, de otros países y de gobernadores de las provincias, sino que le habla directamente bueno, al mercado en sí, pero también a las corporaciones, ¿no? Y siento que eso de alguna forma choca mucho con esta idea de poder generar las alianzas necesarias para implementar todas estas cuestiones que se quieren implementar. Por otro lado, bueno, por eso es que creo también que se está generando bastante incertidumbre por la ley ómnibus también y esas cuestiones, ¿no? Porque no se termina de aprobar o de terminar con la discusión y esas cuestiones por estas mismas cuestiones, ¿no? Más allá de que también es muy largo y que toma abarca muchísimos sectores, digamos. Sí, sí, sin duda. Digamos, está todo por verse, Ujú. básicamente. Pero yo creo que, a ver, no es una pose o no es esto, no es cuando Javier Milei dice, bueno, si no se aprueba esto voy a tener que tomar medidas más duras. Sí. Bueno, yo lo que creo es que, nada, el diagnóstico que hace Javier Milei, no solo en base a la última experiencia conservadora, si se quiere, en Argentina, que es la de Mauricio Macri, sino también a otras experiencias conservadoras a lo largo del mundo, es que lo que busca Javier Milei es diferenciarse de las mismas a través de una política de shock en lugar de gradualismo. Eh, yo creo que ahí, cuando dice Javier Milei, bueno, va a ser peor si no se aprueba las leyes que él propone, bueno, yo creo que va a ser peor para su gobierno.
eh, para la cohesión de su gobierno, para la sustentabilidad de su gobierno, porque él lo que ve es, bueno, si yo no llevo adelante todas estas modificaciones que requiero, dentro de su marco teórico, las inversiones extranjeras que él espera no van a llegar a tiempo, eso va a socavar su capital político y no va a llegar competitivo a las legislativas del 2025, por ejemplo. Y ahí, digamos, no llegar competitivo en un gobierno que ya no tiene buena representación en el poder legislativo, o por lo Ujú. menos que tiene que tejer consensos en el poder legislativo, llegar con un escenario mucho peor es básicamente tener un gobierno en, que tiene pocas probabilidades de reelegir en 4 años, ¿no? O sea, si Milei para las elecciones legislativas del 2025 no tiene ordenada la inflación y no tiene más o menos, eh, con todo lo que ello implica, ¿no? Ordenar la inflación, que según su visión es, bueno, detener la emisión monetaria, detener el déficit fiscal y esto hacerlo de una forma sustentable. Si él no llega a mostrar resultados en ese aspecto, y a su vez, si esos resultados llegan con un nivel alto de desempleo, con una economía deprimida, bueno, yo creo que ahí también no va a ser positivo el balance. Entonces, mi ley está, yo creo que preventivamente están haciendo una cuenta que está bien, que es, tenemos poco tiempo y, y por eso, digamos, arranca su gobierno pegando todas las piñas que tiene que puede pegar para ver si puede llegar competitivo para las próximas elecciones y aspirando, eso sí, a un fuerte flujo de capitales extranjeros que puedan, digamos, generar un impacto positivo en la economía frente a todo el impacto recesivo que están generando otras medidas como las que son el ajuste fiscal que pretende llevar adelante y la quita de subsidios y todas las que ya conocemos. Sí, justo cuando ibas enumerando todas estas cuestiones también y pensando un poquitito en el análisis de su gobierno, eh, pareciera que culpa de todos sus sigue, ¿no?, culpando de todos los errores o por lo menos de los fracasos que pueden llevar todas estas medidas, culpar de esos errores a la oposición que no lo dejó gobernar. Es como medio futurista. Intento pensar, ¿no?, en esta idea de lo que de lo que estamos esperando, ¿no? También siempre pensando en lo que estamos esperando de acuerdo a si se llega a pasar o no implementar todas estas medidas, ¿no? Pero más o menos en modo de reflexión, ¿no? Como para desquitarse de la viabilidad o no de su dogma ideológico y dogma o lo que quiere implementar eh, en, a través de su presidencia, ¿no? Eh, más o menos como pensando en principio, cuando estaba en campaña, o por lo menos cuando se empezó o cuando ya se sabía que iba a ser presidente, digamos, cuando ya le había ganado a Massa, habían salido muchos analistas y profesionales a hablar de que si era viable todas las medidas que quería llevar a cabo, y las que decía en campaña y esas cuestiones, ¿no? Si era viable, si se podía hacer o no y esas cuestiones, ¿no? Efectivamente es como que lo está queriendo hacer, eh, sabiendo de esas discusiones en sí, pero no con la idea, o por lo menos se aparta de la idea esta de la viabilidad o no, para decir, sí, es viable, pero por la culpa de la oposición, o por la culpa de este paro, ponerle de mañana, no lo pude implementar, ponerle. Como para desligarse de su propio error o de su propio fracaso, si es que llega a suceder. Sí, es que el gobierno de...
a ver, lo que sí se puede decir es que Milei nunca mintió, ¿no? Ujú. O sea, está haciendo todo lo que dijo que iba a hacer. Claramente, a ver, si no se llevan adelante las medidas que él pretende, obviamente es culpa de la oposición. Es así, digamos, pero bueno, es también porque hay una oposición que considera que las medidas que propone Javier Milei son nocivas. Sí. Eh, pero bueno, a ver, yo creo que Además, los pisos de debates no están dentro de marcos democráticos, incluso. Como que, si vos querés generar consensos, por lo menos hay hay requisitos para respetar dentro de los marcos institucionales, ¿no? Por lo menos para generar consensos. Y no pensar en unas medidas de shock, no sé. Entrando un poquitito más en las formas de cómo es que se quieren llevar a cabo estas medidas. sí, o sea, ahí bueno, es algo que fue muy denunciado digamos, por el DNU. Sí, es verdad eso que puede llegar a ser nocivo institucionalmente, que se hagan reformas estructurales vía DNU, porque bueno, después eso, Grabois mismo lo decía. Yo soy, a mí me eligen como presidente y bueno, ¿qué hago? Yo llego al poder, meto un DNU donde estatizo todas las empresas nacionales y ya está, como es DNU soy el soberano. Ujú. Eso claramente, pero bueno, yo creo que fue una manera de golpear la mesa de parte de Milei Sí. y, digamos, yo creo que hay cierta astucia en materia política, hay balances realizados, así como el campo popular hace sus balances, yo creo que ellos también hacen sus balances, hacen sus lecturas y dicen, bueno, por el camino del diálogo, por el camino de, digamos, del gradualismo, no vamos a llegar a ningún lado, que era algo que decía Patricia Bullrich también, que decía, bueno, yo soy electa presidente, vamos a hacer todo rápido. Ujú. Ellos saben que el capital político se desgasta, que sus medidas en general no son populares y que requieren de una rápida implementación para poder ver si existe algún fruto para mostrar de cara a las elecciones que se van a realizar el año que viene. Eh, Nada, yo creo que está todo por verse. Eh, Como dije, o sea, el modelo de Milei eh, puede llegar a fracasar o no dependiendo de esas tres variables, de la viabilidad de las medidas, que a priori parece que en términos ejecutivos ellos las pueden llevar adelante, Bien. de la opinión del mercado de las mismas, que a priori es buena, y de la sustentabilidad de las mismas en el largo plazo, que eso estará por verse en función de cuánta resistencia se pone a estas medidas, ¿no? Eso está por verse. Sí. Si falla una de las tres, yo creo que el modelo económico del gobierno de Milei está en problemas. Sí, y como para ir cerrando, ¿no? También, mientras tanto, dentro de estas tres cuestiones que ibas enumerando, ¿no? Mientras tanto, el bolsillo de la gente la sigue padeciendo, ¿no? Sí, yo creo que ahí, a ver, ahí es algo que hay que- a ver, yo siento, ¿sabes? Me gustaría dejar una reflexión final. Sí, sí. Digo, qué bueno que hubiera sido que al gobierno de Alberto Fernández le hayan hecho un paro. Qué positivo que hubiera sido. Digo, siento que hay que desligar eh, institucionalmente algunas cosas, ¿no? Ujú. Porque digo, bueno, el bolsillo de la gente viene sufriendo, pero viene sufriendo hace rato. No es que solamente viene sufriendo ahora en el último mes, no es que estábamos bárbaros y ahora empezó a sufrir el bolsillo de la gente. Durante el mes de diciembre sufrió más el bolsillo de la gente porque la inflación fue sensiblemente mayor a la que estaba viniendo, pero la realidad es que la gente viene sufriendo desde hace bastante. Y ahí qué bueno que hubiera sido que el sindicalismo le hubiera hecho algún paro al gobierno de Alberto Fernández, independientemente de la afiliación política, ¿no? Sí. Sabemos que los gobiernos de carácter peronistas o populares, o nacionales y populares, tienen
la venia del sindicalismo, o tienen, digamos, o son los gobiernos que apoyan los sindicalismos, ¿no? Pero, a ver, deterioro del salario hubo. Sí, Caída del poder adquisitivo de la gente y del poder de compra hubo durante el gobierno de Alberto Fernández y no se tomaron medidas por parte del sindicalismo en relación a esto, ¿no? A la protesta y a tensar un poco la dirección del gobierno. Y qué saludable que hubiera sido, ¿no? sí, Porque si se ponía en agenda la cuestión del salario o la cuestión del trabajo no precario la importancia de eso, ¿no? De mejorar el sistema, el mercado laboral, yo creo que hubiera sido bueno para el gobierno nacional y popular tener eso, ¿no? Una crítica o un contrapunto fuerte a la dirección que estaba tomando. Porque, bueno, ustedes lo han visto, nosotros tenemos monitores de seguimiento del salario real, monitores de empleo y demás, y la realidad es que, bien, se generó trabajo en el gobierno de Alberto Fernández, pero principalmente en modalidades precarias. Eh, el salario de los registrados tuvo caídas en su poder de compra respecto a la inflación y el salario de los no registrados se siguió desplomando. Entonces, qué bueno que hubiera sido que el sindicalismo, porque digo, no, también a mí también me parece un poco, a ver, eh, no van ni 3 meses de gobierno de Milei, ¿no? ujú, Entiendo que estas medidas ameritan, digamos, ameritan que la protesta y que la participación en las calles esté más vigente que nunca, pero también hubiera sido bueno que al gobierno de Alberto Fernández se le haya hecho alguna protesta, algún paro o alguna crítica desde el seno interno, y no hablo de internismo, del internismo ese que tuvo el gobierno sí. en su coalición, sino más bien de protesta en las calles para poner, por ejemplo, en agenda el salario, digamos, que realmente es algo que va puleado desde hace rato. Pero bueno, entiendo que Sí, porque además eh, esa agenda se la termina incorporando sectores que no representan por ningún lado a los trabajadores, ¿o no? También en ese sentido. tal cual, Adhiero totalmente a la reflexión. tal cual. Pero bueno, veremos mañana cuál es el impacto del paro y si eso hace alguna mella en el gobierno. Ujú. Eh, yo creo que si el gobierno tiene la capacidad de incorporar algunas demandas a su agenda, yo creo que bueno, que eso, lejos de afectar su sustentabilidad en el tiempo, puede llegar a darle alguna mayor fortaleza. Pero por lo pronto no parece ser un gobierno dispuesto a negociar. Bien, Veremos cómo acontecen los sucesos. bien. Em, Bueno, pudimos abarcar muchísimo algunas cuestiones que veníamos queriendo discutir. Muchas gracias, Kevin, también hacia algunas reflexiones también. eh, y, y nada, por lo pronto vamos a estar mañana en el paro general, por lo menos desde aquí, desde Radio Integración Boliviana. Y nada, me despido también. De vos, Kevin, ahí en la columna semanal de la OPEN, del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional. Así que, bueno, o nos vemos mañana o nos iremos encontrando en distintos lugares para seguir reflexionando y seguir informando sobre temas referidos a la política, ¿no? Justamente de la economía nacional. Muchas gracias. Adiós, Kevin. Adiós. Nos vemos. Eh, Ahí pasaba la Open junto a Kevin Castillo. Así que, bueno, por nuestro lado ya vamos a ir terminando también el programa. Vamos a ir a una pausa musical y después vamos a cerrar el programa de hoy desde Hablamos desde el Pueblo Adentro por Radio Integración Boliviana.